buenos días, muy buenas tardes en otros países. Bienvenidos a este Congreso Internacional de Innovación y Educación para el Desarrollo, para Uniminuto y para Global Knowledge Academics. Es un placer tenerlos aquí a ustedes, a nuestros conferencistas plenarios, a nuestros ponentes, a todos los que se han inscrito en este Congreso. Estamos muy contentos de llevar a cabo este Congreso por primera vez en Sudamérica, en Colombia, y un orgullo muy grande hacerlo en Uniminuto. Voy a darle paso inmediatamente a nuestro rector de la sede Uniminuto Virtual y Distancia, que junto con la sede Santanderes han liderado este congreso. Y bueno, desde el comité científico hemos trabajado arduamente para que todos ustedes nos acompañen y esperamos llevar muchas cosas nuevas, muchos aprendizajes en cuanto a la internacionalización de la educación superior, un tema muy en boga, sobre todo durante este último año, que hemos acudido a estas tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar todos los procesos académicos. Le doy paso al ingeniero Javier Arango. Él es el rector de la sede Uniminuto Virtual y Distancia, quien oficialmente hace la apertura de este evento. Bienvenidos todos. Marisol, buenos días a todos, a toda la familia Uniminuto, por supuesto, a todos los participantes a este gran Congreso Internacional de Innovación y Educación para el Desarrollo, que comienza hoy y que se extiende hasta el 27 de marzo. Somos muy felices en Uniminuto de ser anfitriones de este primer Congreso Internacional y su tema pues no puede ser mejor que la internacionalización de la educación como motor del desarrollo. Para Uniminuto es muy importante todo el tema del desarrollo social. Ustedes saben que hoy Uniminuto es una universidad que cuenta con más de 100.000 estudiantes, estudiantes de más de 800 municipios de Colombia. Colombia es un país con más de 1.200 municipios y, por supuesto, el impacto que hace Uniminuto a través de la educación de calidad y pertinente es fundamental para el desarrollo del país. Y como lo dice el eslogan de este Congreso Internacional, la educación superior como motor de desarrollo. Y esa es la misión que tiene Uniminuto. Básicamente Uniminuto lo que hace es educación para la transformación de vidas, para la transformación de regiones. Y para nosotros es un placer y un orgullo ser anfitriones de este encuentro, de este Congreso Internacional. Nos hubiera gustado mucho hacerlo de manera presencial, pero bueno, valga la oportunidad también y teniendo los elementos que tenemos de conectividad, pues nos encanta hacerlo de manera virtual. Nosotros hoy en día también es muy importante dentro de este proceso social y de transformación que hace Uniminuto. Uniminuto tiene operación presencial en más de 63 ciudades y, como les decía, casi en el 70% de todo el país. Estamos en 24 departamentos en más de 700 municipios. Y por supuesto, estamos muy felices de este congreso. Le doy la bienvenida a más de 300 participantes que harán parte en el desarrollo de este gran evento académico. Todas las universidades que nos acompañan, las 15 universidades que nos acompañan, la UNAM de México, por supuesto, la Salle, la Universidad a Distancia de Madrid, la NOVA de Estados Unidos, la Universidad de San Pablo, la Universidad de Valencia, la Universidad de Caldas, la Universidad del Chimborazo, Acatama, Autónoma de Morelos, Nacional de Jujuy, la Universidad de Cruzeiro de León, y por supuesto a todo el equipo de Uniminuto que está liderando este evento y que ponemos todo de nuestra parte para que este evento sea de la mayor calidad y de la mejor, digamos, del mejor recordación de todos los participantes y sobre todo que cumpla su objetivo, compartir y dialogar sobre la internacionalización de la educación como motor de desarrollo del país. Creo que es fundamental que todos tengamos ese objetivo puesto, que todos compartamos experiencias internacionales, experiencias de los países, para mirar cómo recogemos esas mejores prácticas y cómo traemos esas lecciones aprendidas a nuestros países
que realmente requieren de una formación y una capacitación y una educación de alto impacto, porque como ustedes lo saben y como todos lo entendemos, la educación es un pilar fundamental para el desarrollo del país. Entonces, pues muy complacido. Mi nombre es Javier Alonso Arango Pardo. Yo soy el rector de Uniminuto Bogotá Virtual y a Distancia, y en nombre de nuestro rector, el padre Harold Castilla, que es el rector nacional de Uniminuto, y de nuestro consejo de fundadores, del presidente, el padre Diego Jaramillo, pues les doy la bienvenida. Nuevamente estamos súper felices de ser anfitriones de este congreso. Felicito muy especialmente a nuestra profesora Marisol, a todo el equipo que ha podido llevar este congreso a buen éxito, y por supuesto todo nuestro acompañamiento durante estos 4 días de congreso. A todos los conferencistas un abrazo muy especial, muchas gracias por participar, a los ponentes y a todos los que van a participar para alimentarse de las mejores prácticas de los países que nos traen sus ponencias. Pues muchas bendiciones. Pido a Dios nos bendiga, nos ilumine, nos muestre el camino, y por supuesto que sigamos en este camino de la educación con calidad y con pertinencia. Vuelvo, repito, que la educación es el motor fundamental del desarrollo de nuestros países. Y tenemos que apostarle a una educación incluyente, a una educación que transforme socialmente a las personas, a las familias y a las regiones. Entonces, muchas bendiciones, muchas gracias por permitirme hacer la apertura, y estoy súper pendiente de lo que necesiten, y por supuesto estaré participando de las ponencias y de las intervenciones de todos nuestros conferencistas nacionales e internacionales. Muchas bendiciones y gracias, Marisol, por el espacio, súper bendecido, y que Dios nos siga bendiciendo y mostrando el camino. Gracias. Muchas gracias, señor rector, y como lo dice él, pues vamos a hacer un muy buen evento, un evento de calidad con calidez es una de las máximas de nuestro rector, calidad con calidez, y así lo vamos a hacer. Bueno, vamos a dar paso inmediatamente a una de nuestras primeras conferencistas. Yo les cuento que tenemos una nómina de lujo en este Congreso Internacional de Innovación y Educación para el Desarrollo. Y vamos a comenzar precisamente, la voy a presentar en este instante. Ella es Patricia Paul, quien comienza con esa primavera maravillosa en París, nos estaba contando. Les voy a contar también un poco quién es Patricia. Ella ha trabajado en el sector privado de las empresas multinacionales antes de entrar en el mundo de la educación y la investigación a finales de los años 80. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Gestión, fue vicerrectora. Su docencia y su investigación se centran en diferentes campos de la internacionalización de las organizaciones, tanto de empresas como de universidades, geopolítica y comportamientos humanos frente al trabajo. Durante los últimos 25 años ha coordinado varios proyectos internacionales y europeos en diversos ámbitos y ha contribuido a cuestiones estratégicas en su universidad, la Universidad de París 12, el Polo de Investigación y Enseñanza Superior, la Universidad París ETS, la Agencia Francesa de Evaluación de la Investigación y Educación Superior AERES y el Ministerio de Educación en Francia. Enseñanza Superior e Investigación, donde ha puesto en marcha una nueva división dedicada a la internacionalización de la educación superior y la investigación desde el año 2014. Fue vicepresidente del Grupo de Seguimiento del Proceso de Bolonia entre 2015 y 2017. Ha sido miembro de la Junta de Asociación Internacional de Universidades AIU, fuertemente involucrada en el desarrollo de los espacios de educación superior e investigación dentro del contexto regional y global, y su compromiso está ahora enfocado en las diferentes luchas y alternativas lideradas en el mundo contra la comercialización de la educación superior. A la doctora Patricia, un agradecimiento enorme de corazón. Muchísimas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación, por hacer parte de este equipo, de este Congreso Internacional. Y adelante, por favor, doctora Patricia, bienvenida. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias a Marisol y a todo su equipo por haberme invitado a la plenaria de esa primera conferencia de Global Knowledge Academics en América Latina, y dedicada a este tema muy importante de la internacionalización como motor de desarrollo. Es un placer para mí estar con vosotros, aunque yo tengo que reconocerlo. Las plataformas y las pantallas me hacen un poco miedo y estoy un poco cansada desde un año vivir en ese mundo de plataformas. Y me echo mucho de menos los estudiantes y los colegas. Sin embargo, bueno, estoy contenta de estar casi en Colombia, que es un país que admiro mucho, y también en ese continente de América Latina que tiene una efervescencia que siempre me ha encantado.
Entonces ya me presentó Marisol, pero sí quisiera, me parece importante decirles de dónde hablo, porque tengo una carrera de 30 años, como lo mencionó Marisol, en la internacionalización no solo de la educación superior y de la investigación, sino, yo digo, de las organizaciones, siendo una investigadora y una actora muy activa de ese proceso. En las firmas multinacionales, donde, bueno, hice estudios de investigación en los años 80, 90 sobre todo, estudié la movilidad internacional del personal como motor de desarrollo de la carrera. Y después, al llegar a la universidad a finales de los años 87, me dediqué, bueno, a pensar que la internacionalización era verdaderamente un motor de desarrollo de toda la universidad y en un momento de competición permitir a cada universidad, tal como la mía, que la mía es una universidad en los alrededores de París, con una población estudiantil mucho menos privilegiada que en el centro de París, y siempre he pensado que lo internacional, lo voy a poner así, fue verdaderamente una manera de subir en lo alto mi universidad, que después y llegué en este momento en que se desarrolló el programa Erasmus 87, yo llego en la universidad en 88, algo así, Erasmus, un programa que nos parecía genial, no solo porque iba a dar competencias internacionales e interculturales a los estudiantes que iban a pasar un semestre o un año en una universidad, bueno, con cooperación, sino porque pensábamos o tenemos la ilusión o tenemos el sueño, digamos, de formar a ciudadanos europeos, no eurocéntricos, yo lo digo así porque vamos a hablar un poco de geopolítica, entonces ciudadanos europeos abiertos a todo el mundo. Bueno, la realidad en esos 30 años y picos fue un poco diferente y después en Francia, volviéndose un poco locos por los rankings, nuestros ministros quisieron hacer agrupación, fusiones, y entonces París 12 se cambió en Paris Est-Créteil, que es mi universidad ahora. París Est, ¿por qué? Porque en París en toda la región habían 17 universidades y parecía demasiado porque para tener universidades visibles internacionalmente. Y ocurrió que mi universidad, que bueno, es quizás un poco menos intensiva de investigación que las demás, se agrupó con otras y fue vicerrectora también para el desarrollo internacional. Bueno, a todo lo largo desarrollé lo internacional o en Europa lo que se dice en la agencia, por ejemplo, de evaluación francesa, que tiene una cooperación con su agencia de calidad en Colombia. Me estaba encargada de desarrollar lo europeo internacional, porque saben que en Europa hay el desarrollo europeo y con el resto del mundo. Eso lo hice en el ministerio también, creando una estructura y participando en la organización de esa conferencia ministerial en mayo de 2018, y me pareció muy importante en este momento, donde estaba encargada acerca del ministro de lo europeo internacional, hacer que en París, en 2018, pasará la conferencia del proceso de Bolonia, porque fueron los 20 años de la Declaración de la Sorbona, fueron también los 50 años de la primavera de mayo de 1968, pero bueno, no fue por eso, fue mucho más por la Declaración de la Sorbona, que fue firmada por 4 ministros, bajo la iniciativa del ministro francés de esta época, italiano, británico y alemán. Y a mí, yo estaba en la Sorbona para el cumpleaños, para esa declaración en 1998, y lo que verdaderamente me hizo soñar era esa idea de que la Europa que construimos no solo es la del euro, de los bancos, de la economía, tiene que ser también la Europa del saber. Y fue eso lo que para mí me pareció muy importante, importantísimo, yo diría decir, que no solamente construir una Europa de un saber, una Europa económica del saber, sino una Europa del saber, bueno, de un saber muy vinculado con los valores humanistas de Europa. Y lo que voy a mostrar en esa
en esta... ¿por qué no sigue esto? Sí. Sí, entonces voy a plantear una perspectiva crítica con una vista muy geopolítica de la internacionalización de la educación superior y de la investigación y tratar de mostrar que quizás tenemos que repensar, revisitar, es lo que llame revisitando, para un desarrollo prudente, que llamo prudente, pluralista y solidario. Voy a empezar hablando un poco del proceso, porque la internacionalización es un proceso en diferentes etapas que nos hace pensar ahora que quizás las instituciones tienen que ser internacional o no ser. Bueno, es un cuestionamiento que tenemos. Una realidad limitada, concentrada y desequilibrada. La internacionalización todavía es un motor de desarrollo de un mercado mundial del conocimiento, pero también al mismo tiempo es un motor de las luchas de lo que llaman los luchadores la explotación neoliberal del proceso de internacionalización, para pensar una internacionalización para un desarrollo prudente, pluralista y solidario, como lo decía. Entonces, bueno, conocemos bien los que trabajan en la internacionalización, esas definiciones de Jen Knight, Hans, que quizás está aquí, lo saludo. Jen Knight, la primera, bueno, se puede decir, en ese área, en ese sector de la educación, porque en el sector económico tenemos muchas definiciones, pero aquí la definición de Jen en 2003 es esa idea de un proceso que permite integrar la dimensión internacional en la formación, la investigación y todas las actividades de las universidades. 12 años más tarde, en 2015, por ejemplo, hicimos un informe para el Parlamento Europeo sobre la internacionalización de la educación superior y Hans, Jen y todos los colegas, Eva Grompola, que fue directora de la Asociación Internacional de las Universidades, bueno, hubo una modificación de la definición integrando la idea de que es un proceso intencional y vemos que en muchas instituciones, quizás es el caso de Un Minuto, desarrollamos planes estratégicos de internacionalización. La idea es decir que no va a caer completamente del cielo la internacionalización, sino que tenemos que organizarnos haciendo etapas estratégicas para ver cómo queremos internacionalizarnos. Una dimensión se añade intercultural, global. Bueno, esa palabra global tampoco es muy fácil, integrando también la idea de la calidad, internacionalización para la calidad y para hacer una contribución significativa a la sociedad. Eso es algo importante para los autores del informe y para muchos de nosotros, que habíamos visto que se desarrollaba una mercantil con la internacionalización, una mercantilización, marchandización se dice en francés, de la educación con molinos, de diplomas y bueno, cosas que ya no habíamos trabajado para eso y esa competición no nos parecía tan buena, pero sigue el proceso, tomó la definición de un investigador, Awawini, que enseña a la INSEAD, que es una gran escuela internacional que forma a muchos ejecutivos de las multinacionales. Él dice que va hacia un proceso mucho más, como decía, él decía que las definiciones de antes eran bastante inwards, es decir, internas a la universidad. Y él decía, pero ahora es un proceso mucho más outward, exterior, porque internacionalizarse quiere decir integrar la institución en el conocimiento y redes de aprendizaje, el conocimiento mundial y redes de aprendizaje. Y ahí entra completamente todas las políticas que empezaron con la OCDE, con la Unión Europea, con aún las Naciones Unidas, con esa idea de que había que desarrollar una economía del conocimiento. Una economía del conocimiento, si miramos al caso europeo, en 2000 la estrategia decía: tenemos que desarrollar políticas de educación superior, investigación, industriales y todo para hacer de Europa la economía del conocimiento más competitiva del mundo. Y ahí entra la competitividad, la atractividad de los mejores, que, bueno, cambia bastante también las metas que tuvimos, o por lo menos que yo tenía y que bastantes colegas también teníamos, en la declaración de la Sorbona, cuando se trataba de desarrollar una Europa o un mundo para compartir los saberes de todos, para todos y por todos. Así que
se trata ahora de ser internacional o no ser. Bueno, esa cuestión queda abierta durante toda mi comunicación y durante toda su conferencia, espero. Sin embargo, la internacionalización, digamos, ese proceso tiene una realidad. Las consecuencias son bastante limitadas, concentradas y muy desequilibradas. Ese grafo muestra que sí, estamos todos de acuerdo, hay un crecimiento de la movilidad internacional estudiantil. Es decir, que los estudiantes que van para todo su grado afuera o para parte de su grado. Hemos pasado de 500.000 en los años 60 a más de 5 millones, pienso, en 2020 ahora. Y las previsiones antes de la pandemia, porque claro que con la pandemia también es un poco diferente. Aquí se trata bien de gente que se mueve, que pasan las fronteras físicas, que no son solamente frente a las pantallas. Y bueno, las cifras hablan del doble, y bueno, hablaban antes de la pandemia. Pero paralelamente, como lo ven, ha crecido mucho también la población estudiantil en el mundo, pasando de 10 millones en 1960 a más de 200 millones ahora, y también con una previsión de 400 millones. Así que al final la movilidad internacional estudiantil concierne, no sé si es una buena palabra en español, al menos, bueno, más o menos 2% de los estudiantes, que es un poco menos de lo que había 20 o 30 años después, relativamente. Claro que esas cifras tampoco no quieren decir mucho, porque me podrían decir, pero así sobre la población global no tiene ningún sentido. Hay que tomar, por ejemplo, la movilidad frente a la población graduada, quizás sería mejor, en ciertas disciplinas, en ciertas instituciones. Por ejemplo, si tomo el caso de los institutos de ciencias políticas en Francia, el 100% de los estudiantes se mueven porque es obligatorio pasar un año afuera. Bueno, eso es posible en ciertas disciplinas para ciertos tipos de estudiantes, ciertos también perfiles sociales. Y si miramos a los flujos, es un grafo también que hice a partir de los datos de la UNESCO, ya habría que actualizarlo un poco, pero lo que se nota aquí, el desequilibrio es bastante grande, ¿no? El continente que sigue atrayendo los más estudiantes, aunque está bajando, es Europa, la gran Europa, la del Consejo de Europa, con los 47 países, con Rusia, por ejemplo. Claro que Estados Unidos, el 23%, van a América del Norte y sobre todo Estados Unidos con Canadá, y la mitad de esos estudiantes móviles vienen de Asia y Oceanía. Y ahora la mitad porque ha subiendo también Asia. Mientras tanto se nota unos países también que suben, tal como en el Medio Oriente, Saudi Arabia o los Emiratos Árabes Unidos, que dan becas muy, muy altas para atraer también estudiantes de África, de la región, de Asia y también de todo el mundo. Se nota muy bien aquí la geopolítica de esa internacionalización. Y si miro a América Latina, que para mí es el continente que yo podría decir que más me habla, bueno, del que me siento muy, muy cerca, también de África, porque hice mis estudios secundarios en África. Entonces, esos dos continentes son muy, muy cercanos para mí, pero bueno, se nota que la movilidad en América Latina hacia afuera el 6% y no atrae tanto a estudiantes. Yo no entiendo, siempre digo a mis estudiantes, pero que se vayan a América Latina, van a aprender mucho, pero bueno, seriamente sí, se nota eso. Hay una movilidad intrarregional también, más y más, y me imagino que con los problemas de pandemia también esa movilidad intrarregional va a ser muy importante. Y es interesante también ver el caso de África, donde muchos estudiantes van afuera, muchos iban en las previas colonias, y también ahora hay un poco como Jen Knight habla de regional hubs, no sé si se dice así en español, regionales, que se hacen en Marruecos o en Saudi Arabia y en ciertos países así como en Asia. Todos no van a China, pero en Asia, por ejemplo, del este, Malasia también es un país que trata de atraer a muchos estudiantes, y cada estrategia institucional y nacional sigue un poco esas tendencias. Si tomo, bueno, esos
ranking, no sé tampoco cómo se dice en español, pero me parece que es una palabra que ha sido completamente globalizada. Ranking, en Francia también hablamos del ranking de Shanghái. Bueno, yo solamente puse aquí porque hay comparaciones de 2005 a 2018. ¿Y qué se nota aquí? Bueno, todo lo que sabemos muy bien, y las mapas después van a mostrarlo, pero Estados Unidos están bajando. Mire cómo están bajando desde unos 10, 15 años y siguen bajando, mientras China está subiendo mucho, de 18 universidades en los 500, en el top 500. 500 instituciones puede ser el 2% de las instituciones. Así que, bueno, para mí la cuestión más interesante sería decir qué hacemos con los 98% instituciones que no entran en esas clasificaciones muy, muy específicas y no neutras del todo. El caso de Japón también es bastante interesante porque ellos también perdieron plazas. Entonces, ay, ¿qué va a pasar? Dicen los ministros. En el caso de mi país, también ven, cuando miraron en 2003 que solamente teníamos unas 2 universidades en el top 100, en el top 100, bueno, se pusieron locos y trataron entonces de reorganizar completamente el paisaje para tener más. Y lo que pasa, porque si miro las cifras de 2020, en el top 100 tenemos 50 universidades americanas todavía, 6 chinas y 2 francesas. Bueno, ya no es mucho, pero la primera ya aparece al lugar 14, que para mis ministros es algo maravilloso. Y hay que ver algo también, aquí es la dominación de los países donde se habla inglés. Eso sabemos que esa dominación lingüística da un emprendimiento muy fuerte en nuestras políticas de internacionalización y me parece que esa cuestión lingüística tenemos que ponerla de nuevo en relieve. Esas mapas también son bastante interesantes si miramos a las publicaciones científicas desde 1997 hasta 2018. Bueno, también es interesante la evolución. Voy a tomar solamente lo negro en las mapas que representan a más de 500.000 publicaciones. Ven que solamente empezó eso en 2010. Poco a poco, bueno, hay un poco más negro en las mapas, pero no tanto, sino que en 2018 China ya tiene negro también. Entonces se nota que la lucha entre China y los Estados Unidos para la publicación científica, lo que quiere decir para el desarrollo industrial, militar, económico, es enorme, enorme. Así como tenemos que publicar en inglés, tenemos que publicar lo publish o perish, es algo que ha entrado casi en nuestro cuerpo, que hace que a veces no dormimos más porque no hemos publicado bastante en la revista donde hay que publicar todo eso. Y bueno, esas mapas muestran también que hay un continente, o hay continentes, pero un continente muy, muy blanco, con un poco de naranja, pero nada de marrón, nada de negro. África, por ejemplo. Así que hay que pensar qué tipo de internacionalización queremos ver. Y hasta ahora, la internacionalización es un motor de desarrollo de un mercado mundial de competencias, ¿ok? Y a veces de las competencias, bueno, como se dicen, los mejores. Y yo añado aquí un poco esa idea de un conocimiento bastante más y más uberizado. Y por lo mejor y lo peor, un poco, esa uberización. Bueno, no vamos a desarrollarlo, pero solamente para pensar lo que quiere decir internacionalización, uberización, que hay que plantear eso. Entonces, un proceso regulado por la competición, yo pongo, después de 30 años de trabajo en esa área, los unos contra los otros y no los unos con los otros. Cuando lo hacemos con los otros es para ponerse en estrategias de lo que se llama coopetición. Cooperamos para competir más y llegar más altos en los rankings o no sé qué, pero bueno, una competición los unos contra los otros con finales de competitividad y atractividad, como ya lo dije y lo repito, de los mejores para formar a los o las élites del mundo. Con políticas públicas, yo digo públicas, es decir, que eso es el dinero público, de polos de excelencia. Frente a la masificación fue una respuesta
la masificación es un fenómeno, bueno, que todos queremos, y el rector decía otra vez que la educación es una potencia de desarrollo que nunca vamos a contestar. Pero frente a esa masificación, ¿cuál es el papel del Estado? Y cómo el Estado tiene que financiar a qué. Bueno, lo que pasa es que a veces el Estado, y es el caso de Francia, más dinero tienen las universidades, más dinero público obtienen con toda esa forma de investigación y desarrollo de proyectos sobre financiamientos. Hay aquí, bueno, una manera también de concentrar las riquezas con estrategias nacionales de internacionalización. No lo desarrollaré, pero también es una tendencia que tenemos desde los años 2000, 2010, y cuando se compara, por ejemplo, la estrategia de internacionalización del Reino Unido en 2012 con la de Alemania o con la de Francia, es muy interesante ver. Cuando un estudiante internacional, porque hay derechos de matrícula más altos que para los estudiantes nacionales del país o de Europa. Es una manera de aumentar el presupuesto de la universidad. Bueno, yo sé que aquí estoy en una universidad privada, así que quizás se plantea diferente las cuestiones en las públicas que en las privadas, pero cuando en Francia, hace 2 años, pusieron derecho de matrícula para los estudiantes no de la Unión Europea, bueno, eso significó un cambio muy importante en nuestro país, aunque en nuestra Constitución normalmente los derechos tienen que ser de educación iguales cualquiera la nacionalidad. Así que hay cosas así que se ponen cuando algo vuelve una mercancía en un mercado de competición. Las estrategias de internacionalización son más enfocadas en un desarrollo nacional que un desarrollo internacional, aunque la palabra nación internacional es diferente que la de global. Una fragmentación institucional, y lo que autores como Sheila Slaughter en los Estados Unidos desarrolló a partir de los finales de los años 90, esa idea de capitalismo académico, de universidad empresarial. Bueno, eso todo lo he entendido muy bien, he trabajado muchísimo hasta tratar de formar a más emprendedores, pero se nota que no es una diversidad institucional, tanto como decíamos en nuestras conferencias, sino también hay que cuestionar la cuestión de la fragmentación. Y si se fragmentan las instituciones haciendo universidades de primera clase y otras de segunda clase, eso también no fue la idea de la misión de la universidad. Bueno, si tomamos la universidad du Moyen Âge, donc, de la Edad Media, perdón, a veces me pierdo un poco en los idiomas, y esa fragmentación tiene consecuencias a veces muy negativas. Y también la estandarización de los currícula, la homogeneización lingüística. En Europa nunca queríamos hablar de homogeneidad y estandarización, sino de armonización. Y la realidad es que el espacio europeo de educación no tiene tanta homogeneización. Hemos seguido haciendo, bueno, lo que hacíamos antes, aunque tenemos 3 ciclos, los créditos, unas normas de calidad que son todas iguales, con un proceso, bueno, de ENQA, EQUA, todo eso está en lugar para que nos comportamos iguales. Todavía sigue diversidad, pero con la idea de decir, para moverse, para ser más visible, para favorecer la movilidad, hay que poner estándares comunes de calidad y de contenido también en cualquiera parte. Y, bueno, hago así. Estamos construyendo una universidad global de plataformas. He añadido gafamizadas, no sé si también, bueno, claro que, lo vamos a ver después, viajar, moverse en avión, y todo eso cuesta mucho, entonces puede aumentar las desigualdades, así que lo virtual para la comunicación internacional es un medio, bueno, muy, muy atractivo y muy interesante, nunca lo voy a negar. Sin embargo, ¿qué es una universidad? La pandemia nos muestra que sí, claro, podemos enseñar frente a las pantallas, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con los vínculos sociales? ¿Qué ocurre con lo que tiene que ser una universidad? Un momento aparte un poco para los estudiantes que van a trabajar toda su vida, así que tienen un poco tiempo, criticar, pensar,
intercambiar ideas juntos, frente a la máquina de café, frente a la cafetería y todo eso, eso también es la universidad. Y claro que ahora estamos en tiempo de pandemia, pero el problema es que ahora nuestros ministerios, por ejemplo en mi país, nos pregunta repensar todos nuestros cursos poniendo más y más plaza a distancia y menos presenciales, porque como las empresas con el teletrabajo, como se dice, porque cuesta mucho, eso es cierto. Y tuvimos, bueno, tenemos muchas discusiones con colegas y colegas en Italia, porque en Italia también hubo una rebelión y aquí señalo a Valeria Pinto y Domenico Forniente que están pensando qué va a hacer un mundo con una universidad de plataforma. Y no estamos seguros de que va a ser más calidad, más humanidad y formar a ciudadanos. Yo puse eso solamente para decirles, no sé cómo se dice branch campuses en español, pero bueno, era para mostrar que ya, mucho antes de la pandemia, cuando miramos a los campuses, les campus exteriores y todo eso, la mitad, más de la mitad eran online, me imagino que va a subir, mientras que el 40% con Delivery Partnership, con partenarios en el país. Y eso también, no muestro mapas porque no tenemos tiempo, pero se nota mucho la dominación norteamericana, europea, y también como los países de Medio Oriente quisieron un poco comprar a universidades, bueno, sí, lo puedo poner porque hay cosas de dinero, por ejemplo, Paris 4, que está en Abu Dhabi, bueno, tiene mucho sentido. Entonces, quería también decirles que la internacionalización también hizo que hay profesores, estudiantes que no quieren ese tipo de desarrollo. Y pongo como motor de las luchas contra lo que llaman la explotación neoliberal de la educación y de la investigación. Entonces voy a ponerles son las luchas, se nota, lo que me interesó a partir de 2017 es un poco ver lo que pasaba en el mundo. Y yo vi que todas las luchas en nuestro sector tenían las mismas reivindicaciones. Entonces les puse unas fotos de manifestaciones, porque también me parece que es otra manera de ver a nuestros estudiantes, y encontré en Colombia, cuando dijeron, educación es un derecho, no es una mercancía. Hay todos esos motos contra la privatización, contra la mercantilización, contra la precariedad de las pensiones para el personal, contra el aumento de los derechos de matrícula. Y la campaña en Gran Bretaña, en el Reino Unido, No Fees, No Cut, era muy interesante. Empezó cuando pusieron enormes para el país como Inglaterra, más de 9.000 pounds, libras, y con un sistema de endeudamiento, y sabemos los problemas del endeudamiento en todos los países y sobre todo en América Latina, donde se dice que podría ser la próxima burbuja financiera. Entonces, bueno, manifestaron, tax the rich, y aquí se nota siempre lo mismo, en Chile, en Colombia. Bueno, yo puse unas fotos así para decir que es un movimiento, las luchas globalizado. Entonces, en todo el tema del mercado, mercantilización, precariedad y todo eso, y más en temas, bueno, que no solo tocan a nuestro sector, sino al mundo entero, y son las luchas del clima, por ejemplo. Es interesante ese movimiento completamente internacional, Youth for Climate, y vimos movilizaciones antes de la pandemia en Indonesia, Sudáfrica, aquí puse la de Berlín, Striking for Their Lives, están luchando contra el desarrollo del carbón, y todo eso es muy interesante ver el compromiso de la juventud y bueno, que se vuelve un poco activista para defender el planeta. Y también, no solo el planeta, sino las libertades académicas, la libertad de expresión, la democracia. A Regia, por ejemplo, Hong Kong, los jóvenes van en la calle para decir, ya, no se puede, queremos cambiar. Las primaveras árabes en los años 2012 se notó también muy bien el papel de los jóvenes y de la juventud. En Francia, yo pongo eso con Eclipse de l'université, es decir, que la universidad se va poco a poco, libertad de expresión, porque tuvimos una ley pasada durante la pandemia, en finales de 2020, de programación de la investigación, que
pensamos, somos muchos a pensar, que no va a privatizar poco a poco aún más la investigación pública y las universidades. Así que, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo la internacionalización puede ser un motor de desarrollo prudente, pluralista y solidario? Les tengo que decir que no tengo algo con llaves en mano, no sé si se dice en español, clé en mano, solamente vamos caminando preguntando, ¿eh? Son, bueno, ideas que pongo así para discutir. Una internacionalización prudente, me parece interesante prudente, porque estamos viviendo siempre con una aceleración del tiempo y nos ponemos un poco loco con eso, así que la prudencia me parece importante, y yo puse para aprender a vivir mejor la tierra, lo podría haber puesto así, no solo para tener más competencias. Yo sé que trabajamos mucho para desarrollar las competencias de nuestros graduados, sobre todo si van a trabajar en multinacionales o, bueno, cualquiera de las organizaciones. Pero yo dije, bueno, quizás que internacionalizar podría ser también un modo de aprendizaje a vivir mejor la Tierra, con respecto al planeta. La movilidad, sí, no es un fin en sí. Sabemos que los aviones, bueno, cuestan mucho en cuanto a la polución, y cuando se nota que no hay un turismo masivo y tantos aviones ahora, no tiene consecuencias a corto plazo, pero bueno, es algo que hay que cuestionar, y aquí lo virtual puede, claro, tomar su lugar. La necesidad, bueno, eso también es una corriente que no tenemos mucho en Europa, en América Latina y en África sí, esa idea de descolonizar los saberes, y aquí menciono a Achille Mbembe, que viene de Camerún, y explica cómo, como país que fue colonizado, el saber, el cuerpo, todas las instituciones, bueno, funcionan con ese movimiento de capitalismo muy emprendedor, y que al final quizás no conviene tanto al modelo, a la manera de pensar, y me parece que es importante también, hablando de internacionalización, pensar en nuevos imaginarios, nuevos entonces currícula, nuevas maneras de aprender, nuevas formas de investigar, pero también nuevos imaginarios, nuevos sueños. Sí, eso también la internacionalización, y lo sabemos con los Erasmus, tuvo esa consecuencia muy buena. Y entonces pensar, reconstruir, bueno, eso es muy ambicioso, una geopolítica, una jerarquía de la ciencia, haciendo del conocimiento un bien común, como yo digo, pluriversalista, no solamente universalista, pero que el universalismo se ponga en diversidad, digamos, fuera también de los rankings, porque verdaderamente pienso que los rankings y las políticas públicas que solamente luchan para los rankings nos pone en una locura bibliométrica, como lo digo aquí, que no vale. Así, una internacionalización pluralista y solidario para todas y todos es lo que clamamos desde hace más de 30 años, y vemos que al final no fue para todas y todos. Estudiantes y personal. Sigo clavando que necesitamos más recursos públicos, y bueno, no vamos a hablar más de eso, pero a nivel nacional, regional y multilateral también, para financiar cooperaciones internacionales equilibradas, respetuosas del medio ambiente, lo repito, y no desarrollar nuevos mercados. Verdaderamente hay que pensarlo. No es el uno sin el otro, es cómo ver cómo podemos avanzar hacia más respeto a la persona, al ambiente, bueno, al planeta, a todos, con una investigación al servicio de la sociedad, y quizás no solo de la 5G, 6G y, bueno, el espacio y todo lo que hacemos como investigadores a veces para desarrollar una industria de defensa. Por ejemplo, en Japón es un verdadero problema en este momento. Hay que ver eso con participación ciudadana, y yo lo digo fuera de la locura bibliométrica, del publish or perish, y también evaluativa, porque también, bueno, yo no voy a volver de nuevo sobre la necesidad de enseñar a hacer investigación de calidad, pero también estandarizando todos los criterios a nivel mundial y poniéndonos reportes, informes, y bueno, cada 6 meses para ver qué hacemos y cuáles son las cifras, no sé si favorece la calidad. Y voy a acabar con eso, esa idea, bueno, muy fuerte, y es por eso que durante 30 años dediqué mi vida a ese compromiso: cooperación solidaria y no cooperación para competir los unos contra los otros, pluralidad lingüística, geográfica,
Los Harvard no tienen que cooperar solamente con los Harvard del mundo. Lo que me parece muy interesante es la mezcla de cooperación, no tener solamente partenarios estratégicos que son iguales que nosotros, que tienen el mismo perfil. No, me parece que ya tenemos que repensar eso. Y tanto, entonces, y lingüística, sí, bueno, lo todo inglés. Y yo fui la primera en desarrollar máster en inglés en mi universidad francesa. Y lo hice en Vietnam, porque nos decíamos que no teníamos demandas si el máster lo hacíamos en francés. Así que convencí a todos mis colegas diciendo, pero sí hay que hacerlo en inglés, sí, no importa que sea inglés. Ahora, 30 años después, y bueno, yéndome poco a poco en otra vida también, no voy a ser académica toda mi vida, pienso que tenemos que garantizar la pluralidad lingüística, hacer doble titulaciones en español, en árabe, en lengua, no sé, en idioma que no se hablan tampoco en las Naciones Unidas. ¿Por qué no? Eso también plantea las maneras de saber, abre el espíritu crítico que tenemos que dar hacia, voy a acabar con eso, esa idea que estamos pensando con unos colegas, no universidad, sino pluriversidades del común, porque pienso que todos aquí sabemos y queremos que la educación, tal como la salud y la cultura, sea un bien común. Muchas gracias. Doctora Patricia, muchísimas gracias por todo este contexto que nos ha dado de la internacionalización de la educación. Indudablemente toda su experiencia de más de 30 años, el paso por todas estas organizaciones, el trabajo con la gente en diferentes partes del mundo, evidencian sin duda alguna toda esa experiencia suya en este tema. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay una pregunta en el chat, súper interesante. La pregunta dice, ¿cómo medir el impacto de las estrategias de internacionalización que llevan a cabo las instituciones? Estos indicadores que siempre nos impiden, bueno, y lo que hacemos de internacionalización, ¿para qué ayuda a los estudiantes? ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo medimos ese impacto? ¿Cómo sabemos si realmente estamos haciendo internacionalización? ¿Qué estrategias? Esa es la pregunta que nos hacen. Ajá. Bueno, sí, hay criterios para medir la internacionalización y hay unas asociaciones o unas agencias también de calidad que tienen criterios que se pueden medir en movilidad, entonces número de estudiantes que van afuera y entonces podemos mirar el crecimiento, si hay un crecimiento, o profesores afuera o que acogemos el porcentaje de estudiantes extranjeros. Bueno, eso fue algo o el número de proyectos internacionales de investigación que decimos, el número de partenarios que tenemos, bueno, muchas cifras para medir un desarrollo internacional, cómo se hace, podría ser los recursos que tenemos a lo internacional, y eso significa, bueno, algo, sobre todo si se mira en términos de evolución. Dentro de estrategias que definen objetivos, es así como trabajan con, bueno, medios para medir los objetivos. Pero bueno, al final eso mide ciertos criterios y quizás no como entró en las mentes la internacionalización. ¿Qué quiere decir? Quiere decir el mundo de fronteras diferentes de las nuestras, nuevas maneras de pensar, y eso es muy difícil de medir. Hay también el Consejo de Europa hace un trabajo enorme y pienso que ya lo ha producido para medir las competencias interculturales. Bueno, entonces hay muchos instrumentos que estoy segura de que van a estudiarles, que miden cierto nivel de internacionalización, ciertas formas de internacionalización, y ahí, bueno, tenemos muchos trabajos y muchos instrumentos producidos. Yo creo también que a medida que avanza estas alianzas entre las universidades de Europa con universidades en América, en África, yo creo que también se van desarrollando esa serie de estrategias para medir un real impacto de la internacionalización desde todos los frentes. Aquí en el Congreso estamos hablando de la internacionalización desde la investigación, desde la docencia, desde la proyección social. Creo que también hay unas estrategias que podríamos analizar. Bueno, creo que no hay más preguntas en el chat. Solo agradecerle, doctora Patricia, que nos haya acompañado con esta contextualización en la apertura de este Congreso Internacional de Innovación y Educación para el Desarrollo. Que tenga usted un muy feliz día. Muchísimas gracias por acompañarnos de esa París hermosa que empieza la primavera. Qué envidia no estar en París en este momento, pero bueno, a través de la virtualidad sentimos esa primavera también aquí en Colombia. Muchas gracias, doctora Patricia, muy amable.
Muchas gracias a vosotros y que le vaya bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues continuamos con este Congreso Internacional de Innovación y Educación para el Desarrollo. Como lo decía nuestro rector de Uniminuto Virtual a Distancia, muy contentos, muy satisfechos de tener esta nómina de lujo, comenzando con la doctora Patricia Paul desde España, que nos deja grandes enseñanzas, aprendizajes, muchas estrategias para medir ese impacto de la internacionalización en la educación superior, desde la labor que hacen los profesores, desde la labor que hacen los estudiantes y, por supuesto, toda la comunidad académica. Continuamos con nuestro congreso. Viene ahora uno de nuestros congresistas, especialistas también en el tema de internacionalización, sobre todo en estos proyectos de aprendizaje colaborativo en línea. Él viene de Brasil, está por ya en minutos llega, creo que, vamos a mirar, doctora Patricia, ya la había despedido, pero creo que hay otra pregunta. No, pensé que había otra pregunta, no hay más preguntas, pero sí me gustaría de pronto que usted nos, mientras llega Osvaldo, ya la había despedido, pero perdóneme, mientras llega Osvaldo lo aprovecho porque está acá, cómo las instituciones fortalecen esos procesos de internacionalización, para que no sea de pronto quizás solo números, de profesores entrantes, profesores salientes, qué tipo de estrategias, qué lineamientos, qué políticas las instituciones pueden empezar a trabajar en el tema de internacionalización. Aquí en Colombia particularmente, con el último decreto, este aspecto es muy importante de mostrar, de mirar que los estudiantes no solo están en su universidad, sino que también pueden fortalecer esas competencias globales. ¿Cómo hacerlo desde las directivas, desde la parte académica en las universidades, doctora Patricia? Bueno, depende de las instituciones. Hay unas donde hacen mucho, porque, bueno, las que ponen mucho dinero y también tienen estudiantes de un nivel social que hace que pueden viajar y que, bueno, son mucho más abiertos a eso. Así que hay unas que hacen mucho. Las que me interesan es las que no tienen el mismo tipo de público, de estudiantes, y cómo darles las mismas posibilidades que en las demás donde, bueno, hay más movilidad y más profesores invitados, porque también se hace así la internacionalización, más proyectos internacionales. ¿Cómo podemos hacer para el 94% de las instituciones y de los estudiantes? Bueno, sí, es algo que se hace caminando, es decir, que hay que también pensar los currícula con mucha comparación internacional, y eso que sea en física como en ciencias sociales. Bueno, hay áreas donde es más fácil y hay que quizás, bueno, tener un equipo dedicado al internacional, pero también tiene sus límites. Poner gente con mente más abierta en cada área de las decisiones también es una manera de avanzar, y quizás pensar qué tipo de desarrollo internacional queremos, porque internacionalizarse por internacionalizarse tampoco tiene sentido. Y es eso que hay que hacer con toda la comunidad universitaria, participando con los estudiantes, los profesores, el personal administrativo, que también es, bueno, un par muy, muy importante en la evolución. No sé si llegó el colega. Sí, no, ya se está conectando, pero voy a aprovechar porque Alejandra Fabiola nos pregunta la última. ¿Cómo sistematizar las experiencias para recuperar aquellos elementos que puedan aportar al diseño de estrategias de internacionalización con un enfoque social y para el desarrollo? Una cuestión enorme, ¿no? Hay como 3 preguntas en esa. Sí, la verdad es que hay que capitalizar y no es fácil. Hay que tomar, bueno, todos los alumnos y los estudiantes, hay que hacer retorno de experiencias en las clases con los estudiantes cada día, y es un trabajo, bueno, que no se hace fácilmente. Nosotros tenemos muchos Erasmus en nuestras clases y a veces ni los usamos para comprender lo que pasa en su país. Y eso me parece que también es un aprendizaje de todos los días, que puede difundirse así a lo largo de cada clase. Y claro que a mí me parece algo muy importante no ser solamente así virtualmente, porque eso no a veces hay que tocarse, no sé. Bueno, yo doy algo un poco diferente, pero eso no puede ser solamente top-down, que el rector y el equipo de decisión, bueno, puede decidir, decreto que tenemos que ser internacional, no va a pasar así. Y así que, bueno, el reclutamiento y es un proceso de largo plazo, también la internacionalización. Y eso es lo que me interesó, porque yo vi en 30 años lo que hicimos y al final, bueno, hicimos mucho
demasiado para mí, para el mercado, pero no bastante para toda la dimensión humanista y social. Y también porque la universidad, bueno, es dentro de una sociedad que también ha cambiado mucho. Es muy difícil actuar sin pensar en cosas económicas y me parece que si la internacionalización solo es una cuestión económica, perdimos mucho. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora sí, doctora Patricia, la despido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya llegó Osvaldo de Brasil, ya aterrizó, entonces ya lo vamos a tener aquí con nosotros. Muy amable, doctora Patricia. Esperamos volver a contar con usted, con su sabiduría en todos estos temas de internacionalización que nos nutren muchísimo a todas las instituciones, por supuesto. Muy amable, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, entonces les comentaba que ya quiero que me confirmen si ya está Osvaldo conectado. Bueno, creo que se está. Miremos por acá. Mientras tanto, yo les recuerdo que ustedes pueden seguir también la transmisión a través del canal de YouTube. Para quienes no tengan ingreso a través de Zoom, pues lo pueden seguir también a través de YouTube, compartirlo. Todavía, si alguien se quiere inscribir en el Congreso, lo puede hacer perfectamente para que aprendamos, para que construyamos juntos también y miremos cómo todos estos temas de la internacionalización van tomando mucha fuerza. Lo decía la doctora Patricia. Sí, si bien es que hay que aprovechar el tema de la tecnología. Yo también les recuerdo que en Uniminuto, por ejemplo, comenzamos con los COIL, que la doctora Patricia los debe conocer, por supuesto, y comenzamos con los COIL y eran 1 o 2 COIL, los proyectos colaborativos de aprendizaje en línea. Hoy en día ya llevamos 70, varios de estos COIL los tenemos como ponentes en este Congreso Internacional y creemos que es una de tantas estrategias para internacionalizar el currículo. También lo mencionaba la doctora Patricia, de incluir temas de internacionalización en los currículos, en física, en química, en introducción a la fotografía, en introducción a la psicología, en todo el currículo, introducir temas de internacionalización nos ayudan, como nos preguntaban, a medir ese impacto, que no son solo números, sino realmente cómo los estudiantes adquieren estas competencias globales cuando incorporamos en el currículo en los temas de internacionalización. Bienvenidas todas las movilidades de los profesores. Claro, en el último año no se han podido dar esas movilidades físicas como siempre estamos acostumbrados, pero se han dado también esas movilidades virtuales de poder facilitar a los profesores que sean profesores visitantes en otras universidades, que se hagan estancias doctorales o estancias postdoctorales en otras universidades a través de la virtualidad. Nos encanta mirarnos a los ojos, tocarnos, disfrutar los países a donde vamos, pero desafortunadamente en el último año esto no se ha podido hacer. Pero contrario a esto, se ha aprovechado las tecnologías de la información y la comunicación para aprovechar la virtualidad y que los profesores y estudiantes también puedan salir. Hay muchos programas que se hacen en Latinoamérica, en Europa, en África, en Asia, bueno, de todo este tema de internacionalización que podemos aprovechar y que debemos motivar a los estudiantes para que lo hagan. De esta manera se adquieren esas competencias globales y podemos pues también de alguna manera ayudar con esa internacionalización del currículo desde la investigación, desde la docencia, desde la proyección social. A veces no se requiere de dinero, también nos lo mencionaba la doctora Patricia, no se requiere de dinero. Son de esas iniciativas, desde esas voluntades de las universidades de hacer investigación conjunta sin dinero, porque se puede hacer. Bueno, ya llegó Osvaldo, yo creo que aquí ambienta bastante porque el tema a mí me encanta. Osvaldo, bienvenido. Está desde ese hermoso país también que es Brasil, al igual que Francia, entonces muy internacional nuestro congreso, eso nos satisface muchísimo. Bienvenido. Tiene un público que lo va a escuchar atentamente. Osvaldo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Como lo decía, tenemos una nómina de lujo en este congreso. Así es que adelante, Osvaldo, por favor. Muchas gracias. Participar de un congreso internacional como esto es siempre un honor, siempre una oportunidad para hacernos la divulgación de las ideas que son muy importantes en términos de intercambios virtuales o COIL. Okay. Nos vamos a hacer, ¿hago mi presentación ahora? Por favor, Osvaldo, sí. compartir pantalla. Ya hablaba yo de Osvaldo y toda esa experiencia que tiene en COIL, que me encanta siempre escucharlo, porque siempre aprendemos algo nuevo y llevamos a las universidades y lo multiplicamos. No, así me quedo muy, no, es muy gentil. Ok. Creo que ven mi pantalla. Ya la estamos viendo.
Sí, señor, ya la estamos viendo. Adelante, por favor. Gracias, Osvaldo. De nada. Entonces, soy Osvaldo, como Marisol me presentó. Trabajo con el Centro Paula Sousa en Brasil. Nosotros somos una institución con 73 unidades en el estado de San Pablo. Estamos trabajando con los intercambios virtuales o con los COILs desde 2013. En este momento tenemos algo como 27 o 28 colaboraciones en este semestre. Atendemos algo como que 800 a 900 alumnos en cada semestre. Entonces, mi presentación se llama una visión general de intercambios virtuales en la enseñanza superior. Cuando hablaré de intercambios virtuales o COIL, no estoy haciendo ninguna diferencia terminológica entre estos dos. Hace una semana estaba leyendo The University World News. Me deparé con este anuncio. Why Latin America Needs World-Class Universities, que en una traducción muy libre, podríamos decir que por qué la América Latina necesita de universidades de clase mundial, por Philip Outback y Hamil Sami. La idea principal que me llamó atención en este reportaje es que América Latina y África tienen los menores números de universidades con investigación de calidad. También no hay ninguna universidad latinoamericana entre el top de 100 universidades globales. Pocos académicos e investigadores entre los más citados. Los autores han trabajado una serie de cambios que necesitan ser hechos en la opinión de ellos. Yo elegí 3 de estos cambios que son importantes para los intercambios virtuales. El primero es que los autores sugieren que ya ocurre un enfoque en desarrollo nacional y social en nuestras universidades, acá en Latinoamérica. Pero necesitamos cambiar un poco más y tener, por ejemplo, los objetivos y metas de desarrollo sostenible también en vistas. Entonces, tenemos que salir un poco del local para atingir el global. Una otra mención que es bastante interesante es la idea de interdisciplinaridad. La idea es que estamos encerrados en nuestras disciplinas y no estamos hablando con nuestros parceros, con nuestros socios, con nuestros colegas de otras disciplinas. Entonces, las disciplinas necesitan tener la enseñanza y pesquisa, pero necesitan también unirse a otros profesores para que tengamos interdisciplinaridad. Un tercer punto que es bastante interesante es la internacionalización. Yo siento esto en mi institución. El nivel de proficiencia en inglés y en español es muy bajo, tanto con los profesores como con los alumnos. Entonces, necesitamos tener esfuerzos para que los profesores, que los alumnos puedan participar internacionalmente con lenguas que sean de contacto y de importancia como español y inglés. Los autores mencionan la utilización del inglés para la movilidad internacional e investigación colaborativa. Yo estoy de acuerdo, parcialmente de acuerdo con estas posiciones, pero también me gustaría
agregar algunos otros aspectos. Yo creo que Latinoamérica necesita, tiene vivido muy aislado. Hablo principalmente de Brasil, que tenemos la barrera del idioma. Entonces, creo que es importante invertirmos en la formación de redes locales. Por ejemplo, acá en Brasil, FAUBAI, Asociación Brasileña de Educación Internacional, tiene hecho un trabajo muy importante en términos de intercambios virtuales. En Latinoamérica tenemos la red COIL, la red latinoamericana COIL de Veracruzana de México, también haciendo un trabajo muy importante de conexión entre las instituciones de Latinoamérica. Un otro punto que personalmente me atrae bastante es la necesidad de investirnos en la cooperación sur-sur. Cuando hablamos con los países de Latinoamérica, de África y algunos lugares de China, nuestras dificultades son muy semejantes. Entonces, necesitamos trabajar conjuntamente para poder lograr sermos exitosos. Un otro punto que principalmente en África se habla bastante es la descolonización del currículum. Nuestros currículums necesitan ser globales, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que encontrar caminos que sean buenos para todos, no solamente aceptar lo que nos están imponiendo. Un otro punto que yo soy lingüista de formación, entonces las lenguas me encantan. Yo noto que la importancia de la competencia lingüística es un factor muy serio para nosotros. Nosotros tenemos, los lingüistas hablan hoy de un aspecto muy interesante que es la intercomprensión. Nosotros debemos ver la ventaja de la intercomprensión entre portugués y español. Tengo un ejemplo acá que es bastante interesante. Esto es una conversación por WhatsApp con una socia de Latinoamérica. Noten que empezó hablando en portugués, incluyendo abreviaciones. Estoy hablando como hablaría como un hablante de portugués. Ella me contesta inicialmente en portugués y cambia para español. Y yo le contesto en portugués. Entonces, cuando leemos estas situaciones, cuando vemos estas situaciones, es posible notar que la intercomprensión entre portugués y español es muy viva. Entonces, tenemos que utilizar de esto recurso. No podemos ser más puristas como antiguamente, que no tienes que hablar solamente en portugués, no tienes que solamente hablar español. Entonces, este tipo de encerramiento entre lenguas no es benéfico para nuestros alumnos. Nosotros sabemos cuánto tiempo uno tiene que invertir para lograr ser razonablemente fluente en una lengua extranjera. Una otra idea que es también en la misma línea es la idea de, dentro de la competencia lingüística, es de las translenguaje, del multilingüismo. En este caso, mi socia estaba teniendo un día terrible y no sé por qué optó por hablarme en inglés. Entonces, ella empieza con inglés. Discúlpenme. Ella empieza en inglés. Notamos que, bueno,
tiene que tener un día afuera del trabajo, no está muy bien, entonces le contesto en inglés y continuamos en inglés. Entonces, la lengua no puede ser vista como una barrera. Entonces, vamos utilizando todos los recursos que tenemos. No estaba bien para hablar en español, probablemente era un asunto muy sensible, entonces cambió para el inglés. Entonces, continué en inglés. Bueno, puesto eso, voy a trabajar otros dos conceptos que yo creo que son muy importantes cuando hablamos de intercambios virtuales. El primer es de la idea de la internacionalización en casa. La internacionalización en casa, que está acá al centro, es la idea de buscar traer el internacional para nuestras casas, en este caso, para nuestras instituciones. La idea de movilidad física, de enviar alumnos afuera, es muy importante. No estoy diciendo que no es importante, pero no es posible, especialmente en los días de hoy. Entonces, podemos tomar otras actitudes que ofrezcan a nuestros alumnos la oportunidad de tener la internacionalización en casa. Entonces, podemos recibir alumnos, no durante la pandemia, pero podemos ofrecer a nuestros alumnos, por ejemplo, referencias en lengua extranjera. Podemos tener la participación de ponentes de otros países. Principalmente podemos ofrecer a nuestros alumnos proyectos de COIL o de intercambios virtuales. Una cosa más que es importante sabernos sobre la internacionalización en casa es que ella no está ligada, no está conectada sencillamente a la área académica que involucra profesores, alumnos e investigadores. Tenemos que buscar extender esta idea de internacionalización en casa a las áreas administrativas y también a la comunidad en general. Un segundo concepto que es importante es la idea de educación para la ciudadanía, para la ciudadanía global. Esta idea, hay muchas perspectivas, seleccioné algunos puntos solamente acá, es que tenemos una fuerte interdependencia y conexión, personas, culturas y economías están interdependientes y conectadas. Para eso, por razón de eso, necesitamos una educación que sea relevante para nuestros alumnos y que atienda a las aspiraciones de ellos también. Ellos necesitan pensar críticamente para lograr encontrar soluciones complejas que sean buenas tanto local cuanto globalmente. Una de estas ideas es, como mencioné anteriormente, los objetivos de desarrollo sostenible. La idea parece sencilla. Por ejemplo, tenemos el objetivo número 1, fin de la pobreza. Pero hay tantas posibilidades de trabajos a ser desarrollados con esta temática. Y estos temas están siendo utilizados por muchos profesores, personas involucradas con los intercambios virtuales. Un otro aspecto, y ahora un poco más enfocado en el tema de mi presentación, es cuáles son las características de un COIL o de un intercambio virtual. Estos no es una jerarquía de importancias en términos de características, pero tenemos que siempre es desarrollado en línea y tiene una característica inherente de hibridismo.
estamos trabajando presencialmente a veces, remotamente o a distancia. Entonces, el profesor que está trabajando, el designer de curso que está diseñando este proyecto necesita saber la importancia de las características híbridas en la educación. Con esta idea de COIO, el intercambio virtual, siempre tenemos colaboraciones entre instituciones de enseñanza superior internacionales. Hasta el momento no estamos trabajando con secundaria, principalmente con las instituciones de enseñanza superior. Yo creo que es posible utilizar muchas de las ideas, pero la enseñanza secundaria tiene características distintas que necesitan ser analizadas de una manera diferenciada. Conjuntamente a eso, cuando diseñamos un COIO, un intercambio virtual, trabajamos basados en tareas o proyectos con situaciones provocativas. Esto no es una regla, pero es lo que ocurre en la mayoría de las veces. En el centro de un intercambio virtual siempre tenemos la comunicación, la comunicación en 3 niveles diferenciados, con sus alumnos, con sus socios locales, entonces en la lengua la lengua materna, la comunicación con una persona que no es hablante nativo. Por ejemplo, si estás hablando conmigo en español, tienes que tener conciencia que español no es mi lengua materna. Entonces, cámbiase la manera de comunicarse. O a veces cuando estamos trabajando en una lengua extranjera. También las ideas de tolerancia y cultura como puntos centrales de las características de nuestros intercambios virtuales. De una forma bastante genérica, un intercambio virtual o un COIO ocurre cuando tenemos la aproximación entre profesores de instituciones de enseñanza internacionales que hacen un planeamiento entre ellos para que sus alumnos para que sus alumnos colaboren en la resolución de tareas o problemas. Siempre al centro de este planeamiento están los contenidos de las disciplinas que están involucradas de los 2 profesores y también las competencias que estamos hablando acá del siglo XXI, muchas ideas acá de participación en grupos, cómo trabajar en grupo, de las cuestiones de competencia intercultural, lingüística, digital, etc. Y por fin se hace una evaluación de todas estas partes. Noten que hizo de propósito, no vuelvo directamente al planeamiento, vuelvo a la aproximación entre los profesores, porque es importante que los profesores involucrados se sientan informados sobre la evaluación para después volver al planeamiento. En un intercambio virtual, nosotros tenemos una serie de cosas que ocurren en el, si tomamos la idea del iceberg, que ocurren de una manera que podemos ver, que es los contenidos de las disciplinas. Entonces, los profesores normalmente están pensando en el contenido de las disciplinas, pero también estamos trabajando las habilidades de comunicación, la habilidad para trabajar en grupo, las habilidades digitales, la posibilidad de formar nuevas amistades. Esto es importantísimo. Tenemos contextos que no están encerrados
en la sala de clase. Entonces, estos contextos siempre están más allá del sala de clase. También estamos trabajando con un sentido de pertenencia. El facto de ser brasileño, el facto de ser colombiano, el facto de ser americano, no hace con que yo tenga afinidad o identificación con ciertas personas. Yo puedo muy bien tener una conversación muy intensa con alguien de Colombia porque a esta persona le gusta Red Hot Chili Peppers, como yo gusto. Entonces, el sentido de pertenencia no está más en la nacionalidad, pero sí en las cosas individuales que nosotros gustamos. En resumen, gustaría destacar los siguientes puntos. La movilidad física, como he dicho anteriormente, es extremadamente importante, pero no logra atender a grupos numerosos de alumnos. En mi institución, yo tengo 84,000 alumnos. Tengo la intención de atender a estos alumnos, movilidad física es imposible. La mayoría de las instituciones, mismo en Estados Unidos, en Europa, no logran atender más de que 20 o 30% de estudiantes en movilidad física. Entonces, deseo que mis alumnos tengan esta experiencia internacional. Tengo que buscar formas diferenciadas. Una de ellas es este concepto de internacionalización en casa. Si ellos no pueden salir de Brasil, yo tengo que traer los otros países a nuestra institución. Conjuntamente a eso, siempre con la idea de la educación para la ciudadanía global. Esto es la idea principal porque yo quiero que mis alumnos logren entender el mundo de una perspectiva que no sea solamente brasileña, que no sea solamente latinoamericana, que no sea que ellos tengan en consideración todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo. En términos de COIL o de intercambios virtuales, podemos involucrar grupos más numerosos de alumnos. Podemos ofrecer los contenidos de forma diversa, porque cuando tienen dos profesores trabajando conjuntamente, siempre los alumnos van a ver los contenidos de forma diversa. Tenemos la posibilidad de trabajar todas las competencias y habilidades necesarias al siglo XXI. En mi institución, Centro Paula Souza, tenemos una preocupación muy grande con las oportunidades de trabajo profesionales para nuestros alumnos. Entonces, es posible trabajar eso. Los intercambios virtuales son una forma sencilla de aproximación entre las instituciones de enseñanza superior. No se necesita hacer un trabajo de 2 o 3 años. Es un plan que se puede poner en funcionamiento en 2 o 3 meses. Esto aproxima profesores, alumnos, también las personas de la comunidad. Podemos aproximar las empresas, podemos aproximar grupos étnicos específicos. También es una oportunidad para que consolidemos nuevas redes de enseñanza que rompan con las redes tradicionales que estamos acostumbrados. También esto es un momento, el intercambio virtual es un momento propicio para establecer relaciones significativas. Los profesores no tienen control
sobre cómo las personas van a sentir afinidad o identificación. Son las cosas más diferentes posibles. Entonces, los intercambios virtuales son una situación segura que podemos establecer relaciones significativas. Por fin, la ampliación, el COI o el intercambio virtual nos proporciona la ampliación del contexto lingüístico con la intercomprensión y los conceptos de intercomprensión e interlenguaje. Les agradezco por participar en esta presentación. Ahora estoy disponible para responder a preguntas que ustedes pueden tener. Así es, muchísimas gracias Osvaldo por compartirnos toda esta experiencia en temas de internacionalización del currículo. También tenemos varios aprendizajes que nos quedamos con ellos, por supuesto, para llevarlo a las instituciones. Bueno, vamos a ver, estoy revisando si hay por aquí alguna pregunta. No, pero yo sí le quiero preguntar sobre los COI. Últimamente Uniminuto inició con un COI, lo mencionaba antes en un espacio del Congreso, y ya llevamos, después fueron 4, llevamos 70 COI. ¿Cómo potencializar los COI? Yo soy partidaria que el COI no es simplemente un COI, no se queda en un COI. Yo recuerdo en una conferencia que estuvimos amablemente con Osvaldo, muy generoso, el que nos ayudó en Uniminuto también, nos decía que había un COI que había sido el punto de inicio de un proyecto de investigación. ¿Cómo más potencializar estos COIL? ¿Cómo aprovechar más estas tecnologías? Claro, es una delicia salir, es muy importante vernos, tocarnos, vernos a los ojos, en fin. Pero como estamos encerrados y hemos estado en este último año, creo que eso ha sido también parte para que los temas de internacionalización usando las tecnologías se hayan potencializado. Pero ¿cómo hacerlo todavía más? Porque yo creo que nos falta todavía mucho en muchas universidades, nos falta un poco más de que estos estudiantes, nuestros estudiantes y los profesores tengan esas competencias globales, indudablemente, que eso les abre las puertas en cualquier parte. Entonces quería como que nos ayudara más con esto, Osvaldo, desde su experiencia. La experiencia que tenemos con Uniminuto, nosotros tenemos algunos COILs conjuntos, es fantástica. Fue siempre muy buena los COILs que desarrollamos conjuntamente. Yo creo que podemos pensar en potencializar en diversas maneras. Cuando estamos pensando en COIL, tenemos que pensar que la administración está preocupada con números, por ejemplo. Tenemos que tener más y más y más y más. Yo estuve en este lugar, llegué a un límite que es un límite que nosotros, no es un número concreto, pero entre los especialistas de COIL nos parece que es un número razonable. Hasta 30 o 40 COILs por semestre parece razonable. Después de eso necesita repensar lo que está ocurriendo, porque se torna a una escala muy grande y necesita de un equipo muy bien entrenada para hacer eso. Yo creo que la primera cosa que necesitamos hacer es desarrollar herramientas para descubrir los profesores, los campeones. ¿Quién son los profesores? Algunos de estos profesores ya están listos. El listo es la persona que le gusta los extranjeros, que está siempre buscando conexiones. Estos son un primer grupo de profesores que debemos enfocar. En segundo, hay personas que están con problemas de competencia lingüística, como he dicho anteriormente. Entonces, este grupo se los pone al lado de un profesor de lenguas, ya soluciona el problema. Por ejemplo, yo empecé trabajando con COIL porque tenía un profesor del área de administración que quería mucho trabajar, pero él no lograba se comunicar bien en inglés. Después de un año estaba solito.
ahora no participo más de las reuniones, no me quiere más en las reuniones, porque es una broma, ¿no? Siempre participo, pero no todas las veces. Entonces, yo creo que estos son los dos puntos iniciales para aquellas instituciones que están iniciando. Hay un tercer punto que es, en mi opinión personal, es esta idea de internacionalización en casa. Las personas necesitan perceber que trabajar en un ambiente extranjero es un poco más difícil por la cuestión lingüística y la cultural, pero es muy interesante en términos personales porque se amplía todo lo que está pensando. Entonces yo creo que el próximo momento tiene que ser invertir en el desarrollo de las competencias lingüísticas y culturales de nuestros profesores. Y se hace eso haciendo cosas como estamos haciendo ahora, proporcionando espacios para que las personas vean, para que las personas, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los participantes que están acostumbrados a oír español, oyen español de Argentina, oyen español de Panamá, pero no están acostumbrados a oír a alguien que no es hablante, no nativo, hablando en español. Estamos acostumbrados a oír, por ejemplo, inglés. Entonces, la persona mira, Osvaldo tiene un acento raro, hoy a veces habla como un argentino, a veces habla como un panameño, entonces, porque es una mezcla, o sea, no, entonces, estas cosas son importantes para que las personas perciban que es posible se comunicar y que tienen que intentar. Entonces, yo creo que son estos grupos de profesores que nosotros necesitamos enfocar. Entonces, los profesores que son naturalmente interesados, los que no tienen la proficiencia, y aquellos que, en tercer plan, los que necesitan despertar para esta idea cultural y lingüística. Muy bien, vamos con otras preguntas. Voy a ir por la última que me llama mucho la atención y que siempre hay dudas. ¿Cuáles son las diferencias entre un COI y una clase espejo? Porque hay similitudes entre estas dos, sin duda alguna, sí, pero acá hay diferencias también. Sí, no conozco muy bien clases de espejo, pero el COIL va a ser una combinación de ideas entre dos profesores. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo socios en África del Sur. Una profesora de química está desarrollando recetas de jabón para aumentar la renta de comunidades que no tienen dinero en África del Sur. Ella empezó a hacer este trabajo. Lo que estamos haciendo nosotros. Ella es profesora de química, pero nosotros tenemos una unidad que es especializada en cosmetología. Entonces, vamos a intercambiar recetas brasileñas, africanas, sudafricanas. En un segundo momento, vamos a testar los productos de ellos en nuestros laboratorios porque ellos no tienen acceso a laboratorios de cosmetología. Entonces, yo creo que las clases espejo tienen la participación de los dos profesores, pero en el COIL hay siempre un planeamiento para que hagamos las cosas colaborativamente y conjuntamente. Entonces, yo creo que la principal diferencia es el planeamiento para que los alumnos desarrollen tareas colaborativas y que a veces están un poco distantes de las disciplinas originales, pero tocan las habilidades y competencias del siglo XXI.
con esa respuesta ha dado respuesta a varias preguntas que están relacionadas con el COVID, porque hay mucha inquietud sobre el COVID, sobre todo porque en el último año se ha multiplicado el tema de COVID en las universidades, pues aprovechando la virtualidad. Dice esta pregunta: en la modalidad virtual, específicamente cuando los estudiantes se adelantan cursos en otras IES, no movilidad virtual tipo COVID, ¿cómo se pueden identificar que los estudiantes desarrollen competencias interculturales? Bueno, yo creo que esta es una pregunta importantísima. Yo creo que nosotros tenemos herramientas. Podemos hacer una encuesta, podemos hacer, pero la idea principal aquí es el momento en que su institución está viviendo. En un momento inicial, esto no sería una preocupación para mí, porque para hacer eso necesitas tener el proceso muy bien detallado y requiere que el profesor haga mucho esfuerzo. ¿Cómo que vas a hacer con que una persona que es de las hard science, que es de ingeniería o de matemáticas, cómo que vas a hacer para esa persona hacer un curso sobre competencias interculturales para después empezar? No sé en el contexto de Colombia, pero mis profesores sería muy difícil tener eso. Entonces, yo creo que depende del momento que están viviendo. También esto yo creo que tiene que estar muy bien alineado con las directrices de internacionalización de la institución. Si esto está en las directivas, nosotros necesitamos crear herramientas sencillas que puedan ser fácilmente implementadas por los profesores, porque un COIL toma un tiempo extra de clase. Entonces, el profesor tiene que no solamente planear los contenidos de su clase, pero él también necesita crear un espacio para las actividades del COIL. Se empieza a poner muchas restricciones. No, tienes que llenar un formulario, una forma con 50 preguntas. No, tienes que estar bien con sus conocimientos de español. Se ponen muchas restricciones. Yo no creo que vas a ser exitoso en el futuro. Yo creo que es importante desarrollar herramientas sencillas, rápidas, y que puedan ser fácilmente entendidas para que los profesores enfoquen lo que es más importante, que es la implementación, el diseño, el desarrollo del COIL. Bueno, por acá nos preguntan algo de internacionalización en casa. Osvaldo dice: respecto a la internacionalización en casa, ¿cómo motivar a los docentes para integrar distintas estrategias en sus clases? ¿Cómo valorar que estas son significativas y aportan a desarrollar la ciudadanía global? Interesante esa pregunta. Desafortunadamente, estamos viviendo un momento en que se oye hablar de China, de India, de Rusia, como los productores, no sé si esta es la palabra en español, insumos para las vacunas. Entonces, estamos viviendo un momento en que lo exterior, lo extranjero, está en nuestras casas. Yo estoy muy feliz por tomar, no llegó en Brasil, pero se me ofrecen una vacuna de India, de Rusia, de China. La tomo, la primera que surgir, la tomo. Entonces, estas son ideas que nosotros necesitamos constantemente hacer con que los profesores se recuerden. Los países, la mayoría de los países tienen muchas culturas. Acá en Brasil tenemos, mi herencia es italiana con
nativos brasileños, mi esposa es japonesa, tenemos españoles en la familia también, entonces es una mezcla. Entonces tenemos que acordar, hacer con que las personas se acuerden de esto, es que principalmente tenemos que hacer un marketing bien hecho, no solamente con los profesores, pero con coordinadores, con directores, para que ellos entiendan las ideas que están por detrás de un intercambio virtual. Yo no consigo ver, no logro ver lo que puede salir mal en un COIL. Tenemos la posibilidad de un alumno hacer un comentario infeliz con el otro alumno, un comentario racista, pero eso es parte de nuestra misión en cuanto a educadores. Entonces, yo creo que la manera principal es practicando lo que hablamos en el sentido de yo no tenemos grupos de WhatsApp toda vez que alguien habla mal de chinos, de argentinos. Acá en Brasil hacemos muchas bromas con argentinos, con portugueses. Yo siempre le hago un punto de decir, eso no sé si es benéfico para nosotros. Entonces, tenemos que hacer este tipo de marketing. Y también yo creo que, como he dicho, trabajar con todos los niveles de la administración. Alumnos, personal administrativo, coordinadores, porque esto es un trabajo que no se ve claramente los resultados a corto plazo. Pero cuando tengo, por ejemplo, yo tengo una alumna que hizo un COIL con State University of New York, conoció una persona, se enamoraron, se casaron, ahora ella es la gerente de un banco importante en los Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que me gustaría que todo el mundo se casase, no es esa idea, pero ella buscó una oportunidad y ahora es una persona profesionalmente bien exitosa porque empezó un COIL. Ella probablemente descubriría maneras alternativas, pero encontró una manera con COIL. Entonces, son estas cosas que nos permiten divulgar las ideas de COIL. Muy bien. Bueno, antes, creo que ya no hay más preguntas, pero antes de que se nos vaya nuestro conferencista, quiero contarles que Osvaldo Sushi es doctor en lingüística por la Universidad Federal de San Carlos, es magíster en lingüística aplicada por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y también es magíster en enseñanza de inglés para hablantes de otras lenguas por la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Es tecnólogo en multimedia computacional y bachiller en letras, portugués e inglés. Ha trabajado en Sony, en la Universidad de Nueva York, en el College en Nueva York, impartió el curso de letras en la Universidad Metodista de Piracicaba. En los últimos 15 años, él desempeña trabajos en el área de educación internacional y especialmente en intercambios virtuales. Y por eso lo tenemos hoy acá en este Congreso Internacional de Educación e Innovación para el Desarrollo. No hay más preguntas, Osvaldo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos dado un muy buen cumplimiento al tiempo, por su generosidad, como siempre, aprendiendo juntos, que es lo que más me gusta de estos congresos y de compartir con personas de diferentes partes del mundo. Yo creo que es una de mis debilidades, compartir con mucha gente, porque así aprendemos definitivamente, así desarrollamos esas competencias globales de las que tanto hablamos, así aprendemos, así desaprendemos también, así que muchísimas gracias de corazón por su generosidad para con nosotros, para con Uniminuto. Osvaldo, siempre esté disponible para colaborarnos y obviamente pues con toda la organización de este Congreso Internacional. Feliz día, Osvaldo, que la pasen muy bien, cuídense mucho, a todos los invitamos a que sigan este Congreso, estamos en YouTube, pueden compartir el enlace con quien ustedes desean. Este tema de la internacionalización de la educación es muy importante
y últimamente se está volviendo, es de la agenda de las universidades, de todas las instituciones de educación superior, está en la agenda, está en las políticas, en los lineamientos, así es que motivamos a los profesores y a los estudiantes para que generemos todos estos procesos a través de todas estas estrategias de internacionalización del currículo. Bueno, pues no me queda más sino agradecerle de nuevo, Osvaldo. Bienvenido siempre a Uniminuto, esta es su casa, por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Es un gusto trabajar con ustedes. Siempre que necesitaren estoy disponible. Ustedes tienen profesores muy involucrados que en los collos que hemos hecho juntos, siempre exitosos, personas muy preparadas, dispuestas a tener la flexibilidad que se necesita para la situación extranjera. Entonces, muchas gracias a todos por la invitación y por estar con nosotros en este espacio. Gracias, Osvaldo. Yo les cuento que mañana nos espera un día igual de fantástico como el día de hoy. Ahora, enseguida vienen las ponencias de las diferentes universidades que mencionaba nuestro rector de Uniminuto Virtual a Distancia. Más de 15 universidades se han vinculado a este Congreso Internacional de Educación, de Innovación y Educación para el Desarrollo, con trabajos maravillosos desde la internacionalización vista, desde la docencia, desde la investigación, desde la proyección social, pero también con otros temas que son acordes con este Congreso Internacional y como los desarrollamos a través de los años. Un agradecimiento especial a todos los miembros del comité científico que me acompañaron para que esto fuera una realidad, a los rectores, a Javier, en su momento al doctor Álvaro Campo, también a Darío, nuestro rector de la sede de Santanderes, quienes han aunado esfuerzos para que esto sea todo un éxito. Los invito a que sigan compartiendo este enlace para que nos puedan acompañar. Mañana vamos a tener también a conferencistas muy destacados, a la doctora Carmen de la Universidad de Chile, a la doctora Norma Juárez, que la veo por aquí conectada, Carmen también, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de México. Vamos a tener también un panel, una mesa redonda donde va a estar Argentina presente, donde va a estar Colombia, donde va a estar Chile, que lo va a moderar nuestra directora de internacionalización, Doris Margarita Bermúdez Murillo, a quien agradezco también todo el apoyo con este evento que no es el evento de Uniminuto, es el evento, si bien lo dirán, 2S es el evento Uniminuto, un evento muy importante internacional que lo estamos haciendo de manera virtual, aprovechando toda esta tecnología para llevarles a ustedes todos estos conocimientos frescos, actuales sobre internacionalización de la educación superior. De nuevo, muchísimas gracias. Los dejamos por hoy, pero pueden continuar con las ponencias en cada una de las salas, por favor. Y mañana los esperamos de nuevo para que nos acompañen en este evento. Muchas gracias a todos y feliz día.